Esta mañana hablaré del tema 5 verdades que no debemos olvidar en los momentos de dificultad. 5 verdades que no debemos olvidar en los momentos de dificultad. Y es que todos los seres humanos atravesamos por tiempos difíciles. Más tarde o más temprano alguna situación se levanta. Y cuando las situaciones difíciles se levantan en nuestra vida, llámense como se llamen, los hijos de Dios tenemos que recordar los principios que están en la palabra de Dios para no desanimarnos. ¿Cuántas personas firmes en Cristo en algún momento de dificultad su fe tambalea? Las preguntas lo invaden y a veces piensa que Dios se ha olvidado de él. Pero esta mañana hablaremos de 5 verdades que en los momentos de la dificultad nosotros deberíamos recordar. Y vamos a extraerlos de la historia de la vida y de la muerte de Lázaro. La historia de Lázaro se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y es sin lugar a dudas una de las historias más populares y más conocidas del Nuevo Testamento. Y esta mañana extraeremos de este pasaje 5 verdades para nuestra vida. La primera verdad que tú debes recordar en los momentos de dificultad es que el hecho que Dios te ame no te exime de las dificultades. En el versículo 3 del capítulo 11 de Juan, dice así: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, ¿cómo está? Está enfermo. La Biblia enseña que Jesús amaba a Lázaro. Es más, en el versículo 5, el texto bíblico dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, a pesar de que Jesús los amaba, Lázaro se enfermó. A pesar de que Jesús amaba a Marta y a María, Marta y María pasaron un momento de pérdida muy difícil. ¿Por qué, pastor? Porque el hecho de que Jesús te ame no te exime de atravesar momentos de dificultad. Cuando leemos la palabra de Dios encontraremos esta verdad una y otra vez. Por ejemplo, Jesús amaba a Pedro, claro que lo amaba, pero Pedro fue a la cárcel. Pedro murió crucificado boca abajo, pero Jesús lo amaba, sí lo amaba. Jesús amaba a Juan, claro que lo amaba, pero Juan también pasó dificultades. Jesús amaba a Pablo, por supuesto que lo amaba, pero la historia bíblica muestra que Pablo pasó por muchas dificultades también. Dios amaba a Daniel en el Antiguo Testamento, claro que lo amaba, pero Daniel fue arrojado al foso de los leones. Dios amaba a José, por supuesto que lo amaba, pero José fue metido en la cárcel injustamente. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que Jesús te ame no significa que estés exento de atravesar dificultades. Y ese es el primer principio que tú debes recordar en los momentos de dificultad. Dios te ama, pero Dios nunca prometió que tú y yo no pasaríamos momentos de dificultad. Él prometió que a pesar de los momentos de dificultad que atravesaríamos en un mundo caído, Él nunca nos abandonaría. Pero Él nunca prometió que tú y yo no pasaríamos dificultades. Es más, Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Note que Dios no promete: nunca pasarás por el agua, nunca pasarás por el río, nunca pasarás por fuego. Eso no es lo que Dios promete. Dios promete que cuando pases por la dificultad, Él estará contigo y no te dejará solo. Y cuando las dificultades llegan a la vida, tú tienes que tener claridad de estos principios.
porque si no, Satanás cobra ventaja sobre tu corazón. Él se aprovecha para atacar tu mente y debilitar tu fe. ¿Cuántas personas en los momentos de dificultad no piensan para dentro de sí? Si Dios me ama, ¿por qué ha permitido que me pase esta situación? O si Dios te ama, ¿por qué Dios está permitiendo que atravieses tal situación? Queridos amigos, las dificultades son parte de la vida y no tienen nada que ver con el tema del amor de Dios sobre tu vida. Tú amas a tus hijos, pero el hecho que los ames no los va a librar de dificultades, aunque tú los ames. Y Dios te ama profundamente, pero tú y yo estamos en un cuerpo corruptible, en un mundo caído, en un mundo donde la Biblia dice que la maldad aumenta. Dios vino en forma de hombre a este mundo para poner fin al dolor y ofrecernos una vida eterna. Pero Él nunca prometió que una vez que recibas a Cristo todo será de color de rosa. Él prometió que en medio de las dificultades que se pueden levantar, Él nunca te abandonaría. Y esto es un principio que tú debes comprender, porque si no lo comprendes, el enemigo puede cobrar ventajas sobre tu corazón y desanimarte. Yo tenía 13 años cuando mi hermano mayor no llegó a casa. Aquella noche él murió y yo tengo la imagen muy clara. Él era el único creyente cristiano en la familia. Yo había comenzado a leer la Biblia recientemente. Ahora mi hermano había muerto. Recuerdo que me encerré en el baño y comencé a cuestionar a Dios esa noche. Y yo le decía: Señor, se supone que tú eres un Dios de amor. Se supone que tú cuidas de los que te aman. ¿Dónde estabas cuando mi hermano murió? ¿Dónde estabas cuando él estaba allí solo? Y me enojé con Dios. Y pensé para adentro a los 13 años, si se supone que Dios nos ama, ¿cómo es posible que pasemos tantas dificultades? Los siguientes años estuve muy lejos de Dios. Y a los 19, 20 años, cuando el Evangelio volvió a ingresar en mi corazón, entonces comprendí esta verdad. Las dificultades son parte de la vida. No tienen que ver con que Dios no te ame o se haya olvidado de ti. Tienen que ver con una realidad. Vivimos en un mundo en decadencia. Y la promesa de Dios no es nunca pasarás dificultad. La promesa de Dios es: yo estaré contigo para ayudarte, para librarte, para estar a tu lado en cualquier situación. Y cuando logré entender esta verdad, la perspectiva cambió. Como en esta situación, Marta y María le mandan un mensaje a Jesús, como cuestionándole: Jesús, el que amas está enfermo. Como si el hecho de que Jesús amara a Lázaro significaría que Lázaro no podía enfermarse. Pero la verdad es que, a pesar de que Dios nos ama, en este mundo atravesaremos tiempos de dificultad. Y cuando la dificultad llegue, no te enojes con Dios. Tal vez le estoy hablando esta mañana a alguien que está pasando una dificultad y se ha estado preguntando para adentro: ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué vale la pena amarlo si estoy pasando por esta situación? Es más, yo he decidido consagrarme a Dios y antes todo me está yendo peor. Y piensas que o Dios no te ama o Dios se ha olvidado de ti, pero las dificultades son parte de la vida. El que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo pasará por momentos de dificultad mientras viva en esta tierra. La Biblia dice en Apocalipsis que un día, cuando el Señor regrese, Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Entonces la muerte nunca más nos va a arrebatar a ningún ser querido. La enfermedad no va a torturar a nadie. Cuando Él vuelva, Él va a poner fin total a la maldad. Pero mientras estemos en esta tierra, en estos cuerpos corruptibles, atravesaremos diferentes dificultades. Solamente que en medio de la dificultad, si tú tienes a Cristo, tú no estarás sola. Él te dará la salida, Él te guiará, Él te sustentará, Él te fortalecerá y Él siempre obrará a tu favor. Pero en el momento de la dificultad no olvides esto:
El hecho que Dios te ama no significa que no atravesarás un tiempo difícil. La segunda verdad que tienes que recordar es que cuando Dios no hace lo que pedimos, es porque Él tiene un mejor plan. Muchas personas se frustran y se enojan cuando a veces en medio de la dificultad claman a Dios y parece que Dios no responde como ellos quieren. Pero en el momento de la dificultad tú debes recordar que cuando Dios no hace lo que tú estás pidiendo, es porque Él tiene siempre un mejor plan. El verso 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando Marta y María le llevaron la noticia, le hicieron llegar la noticia a Jesús de que Lázaro estaba muriendo, Marta y María lo que estaban esperando era que Jesús deje todo lo que estaba haciendo e inmediatamente vaya donde estaba Lázaro y lo sane. Sin embargo, cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, no corre de inmediato a ayudarlo. Todo lo contrario, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Y después recién va a ayudar a Lázaro. Yo me imagino a Marta y a María. Se supone que Jesús es nuestro amigo. Se supone que Él responde a nuestras peticiones. Ahora le pido que venga a ayudarnos porque es una urgencia, se está muriendo Lázaro. Pero Jesús no hace lo que yo quiero. Jesús no llega en el momento en que yo esperaba. Y sabes, hay momentos en la vida donde nosotros queremos y pedimos a Dios ciertas cosas y esas cosas no suceden o no pasan. Para nuestra sorpresa, parece que Dios no estuviera obrando. Y como consecuencia muchas veces, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Pero en el momento de la dificultad tú tienes que recordar algo. Cuando Dios no hace lo que tú quieres, es porque Dios tiene siempre un mejor plan. La Biblia dice en Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces es difícil entender cómo Dios obra, en qué forma Dios trabaja. ¿Cómo entender que se está muriendo Lázaro y Jesús se quede 2 días todavía allá? A veces no entendemos lo que está sucediendo. Literalmente a veces las cosas parecen no tener sentido. Pero cuando en el momento de dificultad tú hayas clamado a Dios y a pesar de haber clamado, las cosas parecen no tener sentido, como en la escena de Marta y de María, recuerda que Dios siempre tiene un mejor plan. Hace años atrás les conté una historia para ilustrar esta verdad acerca de un hombre que quería conocer la mente y el proceder de Dios. Entonces este hombre oró y dijo: Dios mío, yo no entiendo cómo y por qué haces las cosas, pero quiero entenderte. Quiero que me enseñes tus pensamientos y tus caminos. Y la historia dice que un día un ángel vino de parte de Dios. Se acercó al hombre y le dijo: tú has pedido entender los pensamientos de Dios y yo he venido para enseñártelos. Tienes que acompañarme. Entonces lo sacó de la ciudad y mientras caminaban lo llevó a una primera casa y le dijo: quiero que te acerques y golpees la puerta y cuando abran la puerta tú le indiques a esa persona que esta noche tú te permita quedarte a dormir en su casa. El hombre dijo: pero ¿cómo voy a hacer semejante cosa? ¿Quieres conocer los pensamientos de Dios? Sí, quiero conocer. Entonces haz lo que te digo. Y aquel hombre fue, golpeó la puerta y cuando abrió la puerta salió un hombre con un rostro sumamente alegre. Estaba sumamente emocionado, casi que abrazó. Y él le dijo: mira, no tengo dónde pasar la noche, ¿será que hoy puedo quedarme en tu casa?
Y este hombre lo miró y le dijo, pero por supuesto, hoy es el mejor día de mi vida. Mira, durante años me he esforzado para poder obtener un premio en cierto deporte. Y ahora me han entregado esta copa de oro como reconocimiento. Es el día más feliz. Y claro que puedes quedarte paz. Lo recibió en casa, el hombre estaba totalmente extrañado. Aquella noche durmió en ese lugar. Y al día siguiente, cuando se iba a levantar, el ángel le dijo, mira, nos tenemos que ir de esta casa, pero antes de irnos, tienes que tomar la copa de oro y tienes que llevártela. El hombre dijo, ¿cómo? Pero eso es robar, ¿que acaso no eres un ángel? ¿Quieres conocer los pensamientos de Dios o no? Quiero conocerlos. Toma la copa y llévatela. Entonces el hombre tomó la copa y se fue. Caminaron otro trecho y de repente llegaron a otra casa. El ángel le dijo lo mismo, golpea la puerta y pídele quedarte a dormir allí. Cuando el hombre golpeó la puerta, esta vez salió un hombre sumamente enojado. Su rostro era un rostro de alguien totalmente airado. Cuando lo vio por poco y golpea a aquel hombre. Pero el hombre le dijo, por favor, permíteme quedarme en tu casa. El hombre malo de una vez lo sacó a empujones de la puerta y le cerró inmediatamente. Entonces el ángel le dijo, mira, vuelve a golpear y cuando te abra la puerta esta vez dile que tú le entregarás esta copa de oro como gratitud. Entonces él dijo, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo quitarle una copa de oro a un hombre tan bueno y gentil y entregarle la copa a un hombre tan malvado? El ángel le dijo, ¿quieres conocer los caminos de Dios? Sí quiero. Entonces haz lo que te digo. Golpeó la puerta y cuando el hombre salió, esta vez le dijo, mira, si tú me dejas quedarme a dormir, yo te entrego esta copa de oro. Inmediatamente el rostro de aquel hombre malo cambió. Ahora era todo amor. No, donde duermen uno, duermen dos. Adelante. Aquella noche él durmió en aquella casa. Y cuando estaba por amanecer, el ángel le dijo, es hora de irnos. Inmediatamente él se acercó para tomar la copa, pero el ángel le dijo, no. Nosotros nos vamos, pero la copa debe quedarse en este lugar. El hombre confundido salió de la casa y siguió caminando. Lo llevó a un lugar muy solitario, lejano, y a lo lejos vio una casita muy humilde, apenas armada. Ya anochecía y el ángel le dijo, acércate a esa cabaña, golpea la puerta y pídeles que te dejen quedarte a dormir. Cuando el hombre se acercó y golpeó la puerta, esta vez salió un hombre muy humilde. Cuando escuchó que el hombre no tenía dónde dormir, inmediatamente le ofreció la casa y le dijo, quédate. Mira, nosotros somos una familia muy trabajadora, salimos temprano en la mañana, pero mi casa es tu casa, puedes quedarte el tiempo que tú quieras. El hombre estaba totalmente confundido. Esa noche durmió, a las 4 de la mañana aquella familia se fue, él quedó solo en la casa de este hombre humilde y el ángel lo despertó y le dijo, es hora de irnos. Pero antes de irnos, tienes que quemar esta casa. El hombre miró asustado al ángel y dijo, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Quieres o no quieres conocer los pensamientos de Dios? Quiero. Haz lo que te diga. Entonces el hombre encendió y de repente aquella casita se empezó a consumir. Y él se fue confundido. Finalmente llegaron a una última casa. Cuando el hombre se acercó y golpeó la puerta para quedarse a dormir, esta vez salió un hombre con el rostro sumamente triste, agobiado. Se notaba que había dolor en su corazón. Cuando el hombre le pidió quedarse a dormir, este hombre le dijo, mira, no me importa. Hace unos meses perdí a mi esposa y mi vida ha dejado de tener sentido. Lo único que tengo es este niño de 4 años, 5 años. Él es mi vida, es todo para mí. Si quieres quedarte, quédate. Al día siguiente, cuando él se despertó, el ángel le dijo, debemos irnos, pero pídele al Señor que te acompañe hasta el puente, porque tú no conoces cómo llegar allí. Y si él te dice que no puede, pídele que te acompañe su hijo. Entonces, cuando él le dijo al hombre, mire, yo me tengo que ir, lléveme hasta este puente, aquel hombre le dijo, mire, yo no puedo, yo tengo que ir temprano a trabajar.
Entonces permítale a su hijo que me pueda acompañar. Y el hombre dijo, no, de ninguna forma. Él es lo que yo más quiero. Pero el hombre insistió, por favor, si usted no puede, permítale a su hijo llevarme. Finalmente accedió y ahora se encontraba el niño por delante, el hombre caminando con el ángel por detrás y llegaron a un puente. Cuando el hombre cruzó el puente, de repente el ángel comenzó a llamar al niño. Y el niño empezó a cruzar el puente y empezó a moverlo. Y de repente el niño cayó al vacío. Inmediatamente aquel hombre se botó al piso y empezó a gritar horrorizado, Señor, yo no quiero esto, yo no quiero más saber cuáles son tus pensamientos. Pero el ángel se acercó y le dijo, mira, tú has pedido entender los caminos y los pensamientos de Dios y yo he venido a enseñártelos. Deja que te explique. Y le dijo, ¿recuerdas la primera casa donde fuimos? Aquel hombre feliz y bueno que te recibió, que había ganado la copa de oro. Claro que recuerdo. Ese hombre era un hombre muy bueno, pero había despertado la envidia de muchos amigos. Ellos pusieron veneno en aquella copa. Y si ese día tú no te llevabas la copa de su casa, él iba a beber de ella e iba a morir. Pero no era el tiempo para este hombre, por eso Dios permitió que te llevaras la copa. ¿Recuerdas la segunda casa del hombre malvado a quien le dejaste la copa? Sí, me acuerdo. Ese hombre fue un hombre que durante toda su vida hizo mal. Siempre rechazó a Dios, pero había llegado el momento en que él se encuentre con Dios y rinda cuentas. Cuando tú dejaste la copa, aquel hombre malvado agarró alcohol, llenó la copa de alcohol y la bebió. Y hoy está dándole cuentas a Dios por todos sus actos. Pero ¿y qué pasó con el hombre humilde? Ese hombre humilde era un hombre temeroso de Dios. Siempre buscó honrar al Señor. Durante muchos años vivió en escasez. Cuando tú te fuiste, aquel hombre llegó con su familia a la casa y la vio destruida. Pero se arrodillaron. Y en medio de su desgracia agradecieron a Dios. Luego el hombre comenzó a cavar para edificar una nueva casa y al cavar en el terreno encontró un pozo de petróleo. Ahora será la familia más adinerada y próspera de esta ciudad porque llegó el tiempo de bendecirlos. Pero ¿y qué pasó con el niño? Aquel hombre decía que el niño era su vida. Pero Dios conoce lo más profundo del corazón de los hombres. Cada vez que este hombre salía al trabajo, llegaba ebrio al hogar, abusaba de aquel niño y lo golpeaba una y otra vez. Y Dios sabía que si este niño no partía ahora, con el tiempo se convertiría en el peor delincuente que la sociedad hubiese conocido. Por eso en su misericordia prefirió llevárselo. Entonces miró al hombre y le dijo, ¿ahora entiendes los pensamientos y los caminos de Dios? Mira, hay cosas en la vida que realmente parecen que no tienen sentido. Pero cuando tú no entiendas lo que está pasando, cuando tú como Marta y María pidas auxilio a Jesús para que Él venga en tu socorro y de repente las cosas no salen como tú esperas, detente un momento y recuerda esto. Cuando Dios no responde a tus peticiones como tú deseas, es porque siempre Dios tiene un mejor plan. Marta y María estaban esperando una sanidad para su hermano, pero Jesús tenía pensado una extraordinaria resurrección. Amén. Denle un aplauso a Jesús por ello. El Salmo 22, versículo 5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En los momentos de dificultad, aprende a confiar en Dios y a esperar en Él. Una de las canciones que más ha ministrado mi corazón es la canción de Jesús Adrián Romero, Esperar en ti. Esa canción dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible. Pero mi corazón siempre confiado en ti está. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Y en los momentos de dificultad, aprende a esperar en Dios, porque Dios siempre tiene un mejor plan. Amén. Tercera verdad que no tienes que olvidar en los momentos de dificultad.
es que Dios no tiene la culpa de nuestras desgracias. En Juan capítulo 11, verso 32, el texto bíblico dice, verso 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora en el verso 32 viene la otra hermana María, y cuando ve a Jesús, ¿qué le dice? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, ¿a quién le estaban echando la culpa de la desgracia? A Jesús. El ser humano desde tiempos antiguos siempre ha buscado echar la culpa a los demás por sus desgracias. Parece ser que así nos sentimos mejor. Siempre buscamos a un responsable de nuestra tristeza, de nuestra desgracia, y muchas veces le echamos la culpa a Dios por las dificultades y las desgracias que atravesamos. Pero tú tienes que entender que Dios no es culpable de las situaciones difíciles que vives. No era la culpa de Jesús que Lázaro enfermara. No fue Jesús quien enfermó a Lázaro. No era la culpa de Jesús que Lázaro muriera. Sin embargo, en el momento de la dificultad, las dos hermanas dijeron, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y en los momentos de dificultad, a veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa por nuestras desgracias. Pero tengo un mensaje para ti, y es que Dios no tiene la culpa de las desgracias que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo caído, lleno de dificultad. Y Dios está a tu lado no para que pases desgracias, sino para ayudarte en medio de las desgracias de la vida. Porque Dios sabe que en este mundo hay aflicción. Es más, la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizá esta mañana le estoy hablando a alguien que está enojado con Dios, porque piensa que es culpa de Dios lo que está viviendo. Pero en el nombre de Jesús eso no es así. Dios no tiene la culpa de la dificultad que estás viviendo. Nuestras desgracias son consecuencias de un mundo caído, de malas decisiones que tomamos, de un cuerpo corruptible, pero no es culpa de Jesús las desgracias que vivimos. Todo lo contrario, allí en medio de tu desgracia es Jesús el único que puede ayudarte. Y tú tienes que entender esto para no echarle la culpa al Señor en medio de las dificultades de la vida. Cuando mi hermano murió, recuerdo que a los 19 años que yo otra vuelta entregué, conocí al Señor, un día le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿dónde estabas cuando mi hermano estaba muriendo? ¿Dónde estabas cuando yo estaba triste, sufriendo? Y recuerdo que esa mañana en la iglesia yo tuve una especie de visión. Y vi a mi hermano allí. Y vi a Jesús de su lado. Y vi a Jesús tomándolo y levantándolo. Y él me dijo, yo nunca lo dejé. Yo estaba ahí cuando nadie más estaba. Y yo sigo con él. Entonces me vi nuevamente a mí pequeño ahí, llorando. Y de repente pude ver a Jesús inclinado a mi lado, abrazándome. Y diciéndome, yo también estaba allí contigo. Solo que el dolor de tu corazón y el enojo de tu alma no te permitían verme. Pero yo nunca te había abandonado. Lo que pasó no fue mi culpa. Yo también sufrí, pero yo estaba allí para ayudarte. Y sabes, cuando las desgracias suceden, a veces Satanás es tan astuto que quiere llevarte a cuestionar a Dios, que quiere llevarte a culpar a Dios por tu desgracia, pero Dios no es culpable de tu desgracia. Es más, Dios es el único que permanecerá a tu lado para ayudarte, aún en los momentos de mayor dificultad. Entonces, en el momento de dificultad, nunca olvides esto. Dios no tiene la culpa de tus desgracias. En cuarto lugar,
recuerda que en los momentos difíciles que atravieses, habrán cosas que sabremos y otras que también sabremos. Y te voy a explicar en qué consiste esto. El verso 22, Marta le dijo a Jesús, ella sabía que su hermano había estado enfermo y había muerto, y que no había solución para la muerte de su hermano. 4 días estaba pudriéndose. Pero ella dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía que su hermano había muerto, pero Marta también sabía otras cosas. La otra cosa que Marta sabía era la verdad de la palabra de Dios. Y cuando las malas noticias llegan a nuestra vida, van a haber cosas que tú vas a saber, pero van a haber otras cosas que también vas a saber. Por ejemplo, tú sabes que tu matrimonio está a punto de destruirse, pero también sabes que Jesús es poderoso para restaurarlo. Tú sabes que el diagnóstico de los médicos es negativo, no hay cura para la enfermedad. Es lo que tú sabes. Pero en lo profundo de tu corazón, como Marta, tú también sabes que para Dios no hay nada imposible. Tú en tu corazón o tu realidad, tú sabes que alguien te abandonó. Pero tú en lo profundo de tu corazón sabes que Dios jamás te abandonará. Tú puedes saber que este día no tienes qué comer, pero también sabes que la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú sabes que alguien te lastimó y que el dolor de tu corazón es terrible, pero también sabes que Dios dijo, yo traeré medicina para tu quebrantamiento y te sanaré. Y en los momentos de dificultad tú te encontrarás con situaciones negativas que querrán destruirte, pero en esos momentos, como Marta, tú puedes mirar al cielo y decir, Dios mío, es cierto, yo sé que hay esta situación difícil, pero también sé que tu palabra dice esta promesa de la cual yo me agarraré. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. Cuando las malas noticias lleguen, no te enfoques en eso. Enfócate en las promesas de Dios. Recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Miel y fuimos a un hospital. Y una persona que nos atendió miró a mi esposa y le dijo, tu nena debe estar muerta. Tú estás con preeclampsia, ¿no? Aquí está, usted está. Y yo vi cómo la pastora empezó a llorar. Salimos afuera, entramos en el auto, nos tomamos las manos y dijimos, esto es lo que dicen, pero nosotros sabemos que tú tienes cuidado de nuestra vida y de nuestra hija y que ella está sana y que esto es mentira. Te creemos a ti. Nos fuimos a otro médico y cuando le examinó le dijo, Esthercita, tranquila, tu bebé está de lo más cómoda allí en tu pancita, no te preocupes, no te asustes. Pero, ¿qué hubiese sido si nosotros nos llega la mala noticia y nos dejamos derrumbar? No, en los momentos de dificultad, cuando las malas noticias llegan y quieren perturbar tu mente y tu corazón, en esos momentos recuerda que a pesar de que sabes esa mala noticia, que puede ser verdadera o falsa, tú también sabes otras cosas. Y esas otras cosas que sabes son las benditas promesas de Dios que nunca van a fallar. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. Finalmente, y voy a pedir al ministerio de alabanza que me pueda acompañar. Hay cosas que tú y solo tú debes hacer. Y hay cosas que Dios y solo Dios puede hacer. En los momentos de dificultad, recuerda esto. En el verso 39 al 44 dice,
Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La pregunta es, si Jesús tenía la capacidad y el poder para ordenarle a un muerto que vuelva a la vida, ¿acaso Jesús no tenía el poder para ordenarle a una piedra que se haga a un costado? ¿Qué es más difícil? ¿Resucitar al muerto o mover la piedra? Es que hay cosas en la vida que Dios y solo Dios es capaz de hacer, como resucitar al muerto. Pero hay cosas en la vida que tú y solo tú debes hacer, como remover la piedra. Y en los momentos de dificultad, recuerda esto: no hay nada imposible para Dios, pero tú tienes que remover la piedra de la incredulidad de tu propio corazón. Mientras esa piedra esté ahí, Jesús no podrá obrar el milagro. Pero el momento en que tú creas y en el nombre del Señor quites la piedra y deposites tu confianza verdaderamente en Dios, escucharás la voz del Maestro diciendo: Lázaro, levántate, ven fuera. Porque Dios sigue siendo el mismo. En los momentos de dificultad, cuando tú clames a Dios, Dios obrará a tu favor. Pero muchas veces Dios te dará dirección a ti para que tú hagas ciertas cosas. A veces Dios te dirá: mira, yo quiero hacerlo, pero tú tienes que hacer esto antes. Tú debes tomar esta decisión primero. Tú debes remover estas piedras para que yo pueda obrar el milagro que quiero sobre tu vida. Hoy hemos visto 5 verdades que tenemos que recordar en los momentos de dificultad. La primera es que el hecho que Dios nos ame no nos exime de las dificultades de la vida. La segunda es que cuando Dios no responde como queremos, significa que Él siempre tiene un mejor plan. La tercera verdad es que Dios no tiene la culpa de nuestras desgracias. La cuarta verdad es que hay cosas que tú sabes, pero también hay otras que conoces, como las promesas de Dios. Y la quinta es que cuando la dificultad llegue, tú haz tu parte y déjale a Dios hacer la suya. Tu trabajo es creer, es confiar, es esperar en Dios. Y el trabajo de Dios es resucitar las causas perdidas a las cuales tú no puedes hacer frente en la vida. Pero para eso tienes que decidir confiar en Dios. Y esta mañana quiero invitarte a recordar estas verdades. Si pensabas que Jesús se había olvidado de ti, hoy es un buen día para acercarte y decirle: Señor, perdóname. Ahora sé que mi dificultad no es sinónimo de que yo no te importo, sino que es consecuencia de un mundo caído en el que vivo, del cual tú quieres redimirme un día cuando regreses. Perdóname por desconfiar de ti. Si has dudado de la respuesta de Dios y la incredulidad ha entrado en tu vida pensando que Dios no está obrando a tu favor, hoy puedes decirle: Señor, perdóname porque he dudado de tu fidelidad, mas hoy entiendo que tú siempre tienes un mejor plan y que tus caminos son mucho más altos que los míos, y que aunque a veces no lo entienda,
tú siempre estás obrando a mi favor. En tercer lugar, si has estado echándole la culpa a Dios por tus desgracias, hoy puedes decirle: Dios mío, perdóname, porque entiendo que tú no tienes la culpa. Más bien quiero agradecerte porque tú permaneces a mi lado, aun cuando todo el mundo me ha abandonado. En cuarto lugar, si tú has estado hundiéndote en los pronósticos negativos que te han dado, tal vez la mala noticia ha llegado a tu vida, la enfermedad, la muerte, las deudas, y estás dejando que esto te consuma. Recuerda que a pesar de que sabes esto, en tu corazón también sabes esto otro, que son las promesas de Dios. Y dile al Señor: Dios mío, yo sé que esta es mi situación, pero dile como Marta: mas ahora yo también sé que tú tienes una salida para mi situación. Y pon tu confianza en Dios. Y si necesitas un milagro en tu vida de forma urgente, dile al Señor: Señor, hoy he recordado que mi trabajo es creer, esperar y confiar en ti. No voy a abandonar, voy a esperar pacientemente en ti, porque sé que tú siempre has sido fiel. Voy a invitar al ministerio de alabanza que adore al Señor, y mientras ellos lo hagan, quiero invitarte a ti a ir a Jesús. Y si esta mañana tú necesitas oración, ven aquí adelante para que oremos por ti. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.